Buenas, ¿cómo están? Soy Gustavo González en el canal de Artefigura. Algunos videos de la semana anterior hemos estado observando algunas técnicas para el retrato. Iniciamos por esta, en donde desde un retrato de Van Dyck vimos un inicio por medidas, luego comentamos la estructura, es decir, un poco de dibujo estructural por planos y ejes, ¿no? Que como vemos se va complementando, es decir, a la técnica que se llama comparativa, ¿no? Por medidas y con un modelo en donde vamos comparando, pues justamente, comparando todas las magnitudes que pudiéramos, ¿no? Medidas, valores tonales, relaciones, ¿no? Entre ellas. También complementamos con una técnica en donde vemos los planos, los ejes que deben cumplir. Bien, y el concepto es ese, ¿no? Ir cambiando de técnicas progresivamente, un concepto nuevo que les haga llegar a su verdadera calidad, a su calidad artística, ¿no? Entonces todo se basa en ir descubriendo cada vez más nuevos procedimientos que, como vemos, por ejemplo, en este caso, utilizamos una técnica que se refiere a algo así como el epicentro. El epicentro. Es decir, empezar por un lado. Nosotros habíamos empezado por acá. Nuevamente lo voy a remarcar. El detalle me refiero. Empecé haciendo la nariz, luego amplié el radio de ocurrencias hacia este extremo en esta proporción. Bien, entonces tengo esto, lo voy a hacer un poco más fuerte. Es esta una técnica, digamos, bastante actual, muy novedosa y que vemos que utilizan muchos dibujantes, pero tradicionalmente de esto nunca se habla. Nadie nos dice cómo hacer esta técnica en donde pues vamos haciendo el detalle casi terminado de un sector y luego avanzamos hacia el siguiente cercano y así vamos haciendo esta parte de acá y vamos completando hacia los extremos de esta parte central que ya la tenemos definida. Bien. Como es una técnica extraña, sobre todo para los dibujantes como yo, ¿no? Que ya somos algo mayores, pues entonces no la recomendamos nunca, nunca hablamos de ella, ¿no? Uno siempre trata de hablar solamente de lo que sabe, pero he ahí que nos quedamos cortos cuando necesitamos hacer un acabado casi final. Empezamos con el detalle de una parte y vamos ampliándolo a partes que están todavía en blanco. Depende de una buena experiencia, es decir, ensayo-error, entrenamiento, ensayo-error. Y habíamos definido tal vez unos parámetros en donde ya no hay esta especie de líneas que aporten una estructura inicial para luego poner el ojo, no hay una línea media tampoco, simplemente es por un cálculo. Entonces eso es lo que se me hace muy extraño, ¿no? Pero no es imposible, es decir, por entrenamiento tú visualizas que el ojo debería estar allí y la oreja por acá, entonces ejecutas por el cálculo. Pero ¿cómo ocurre eso? Como habíamos visto, al hacer, por ejemplo, el ala de la nariz, ¿no? Ya tengo acá cerca la mejilla, este doblez de la mejilla, este gran pliegue del volumen de la mejilla, ya lo tengo cerca y es posible que pueda colocarlo. Pero no había nada aquí. Entonces había que colocar el ojo. Había que colocar el ojo ya en base a todas las demás información. Es decir, vamos produciendo información y esta
trae por consecuencia cómo debería estar colocado lo demás. Esto que suena tan obvio, no lo es tanto cuando estamos explicando cómo ocurre una técnica de dibujo. Luego vimos que tampoco esa técnica sola puede resolver, porque vamos a cometer errores de colocación, incluso de proporción. Yo he visto cuadros hiperrealistas que utilizan esta técnica y finalmente cuando el cuadro ya va siendo, está pues en un 70%, más o menos, el ojo está muy junto. Suele ocurrir que el ojo está muy hacia el medio, porque cuando ya se han completado las partes ya es demasiado tarde. Ya la colocación de uno de los ojos está mal, está hacia el medio, no coordina, es un rostro que está mal dibujado. Entonces, por eso es que esta técnica con mucho cuidado, entrenar y tener un ojo crítico, ¿no? Luego más adelante, en otro video, ya con más calma, sin tanto, sin tanto salto, ¿no? De una técnica a otra, seguíamos comentando acerca de, en este caso, las masas del sombreado y ya una técnica en donde colocamos y vamos calculando, las facciones, ¿no? A mí la técnica que más me parece ideal, o tal vez para mí, ¿no es cierto? Porque esto del dibujo resulta ser siempre un viaje personal, subjetivo. Pero yo siento que me ayuda más una técnica en donde primero hago un esbozo de encaje inicial y muy suelto, ¿no? Una capa de boceto. Luego ya comienzo a encajar más firme y a construir, es decir, ya buscando la colocación y los ejes. Y voy trabajando sobre este sector, esta especie de triángulo. Voy trabajando sobre este triángulo interno con más detalle. O sea, ahí sí me pongo a detallar cada vez más la parte de adentro. Una vez que ya la tengo, recién afirmo los bordes, las fronteras laterales, ¿no? Externas. Recién ahí ya las afirmo. Esa técnica a mí me ha ayudado mucho porque resulta ser que cuando nosotros colocamos la línea del mentón o la línea final de la frente o el límite de la frente con el cabello o la oreja, si lo hacemos de primera intención, o sea, en el primer paso, en los primeros pasos, muchas veces nos encontraremos con que todo está descoordinado. La línea de la comisura de la boca está en una mala posición con relación a la que habíamos proyectado desde un inicio. También el mentón podría resultar muy pequeño o muy grande, ¿no? Entonces, no es una estrategia buena hacer los bordes laterales con firmeza. Rara vez encuentro que al colocarlos coincida todo perfectamente. La parte importante, crítica, es esta, ¿no es cierto? Cejas, ojos, nariz, boca. Esta es la parte crítica. Entonces, la consecuencia debería ser las líneas externas y no enjaularnos nosotros mismos con una línea definitiva alrededor, porque esta viene a ser consecuencia de lo que hagamos aquí dentro. Entonces, primero, la cara como elemento firme de gráfica, firme. Lo otro puede quedar en boceto, listo para ser modificado, mejor ajustado o reflexionado en cuanto a medidas, ¿no? En un segundo trayecto, en un segundo paso. Bien, entonces tengamos entonces esa técnica anotada, ¿no? Los pasos a seguir. Muchas veces siento que soy muy reduccionista en cuanto a decir cuáles son los pasos, ¿no? Pero uno aprende cuando se le enseña de manera simplificada, al menos en un inicio, ¿no? Yo podría decirles, esto se resuelve en 3 pasos.
líneas, valores tonales y composición, ¿no? Podría ser así. Pero entre un paso y otro hay otros 3 pasos. Perspectiva, construcción, anatomía. Y entre un paso y otro hay otros 3 pasos. Y así podríamos seguir, seguir y seguir. Pero es que así de dulce es el estudio, ¿no? Y podemos hacer de repente acá con el retrato de la foto de Nikola Tesla, tan famoso, ¿no? En una edad en promedio 35 años, ¿no? Más o menos. La edad de los inmortales. Entonces, a ver, vamos a ver, síganme un momento con este ejercicio de retrato. Lo que sí veo necesario es plantear los bordes sobre los cuales se va a sostener tu trabajo, ¿ya? No simplemente lanzarnos a hacer la cara porque resulta ser lo más atractivo, sino que tenemos que pensar la cosa que vamos a representar y cómo, de qué manera. O sea, tener un poder imaginativo en donde ya proyectamos acá un momento la cara ya dibujada. Bien, como decía Harold Smith, el gran secreto de hacer una gran obra es saber exactamente qué cosa es lo que uno quiere. Bien, sabemos que queremos el retrato, pero ¿de dónde a dónde va a ir? ¿De qué tamaño? ¿No? Bien, entonces, primero eso, ¿no? Tener un respeto por la composición. Yo voy haciendo el cálculo acá. Mentón es algo largo, ¿no? Si este es el cabello, tengo que entornar la vista o alejarme un momento y dilucidar los espacios. Los espacios, por ejemplo, si este es el cabello, la recta del cabello, luego vendría una recta diagonal, la relaciono con esta, ¿no? Parece paralela a esta, miren qué interesante, las paralelas, ¿no? Entonces vamos a encontrar un ritmo natural. Esto es algo invisible para el que no estudia, digamos, el proceso mismo del dibujo, ¿no? Les recuerdo que están disponibles algunos videos que hice desde la Escuela de Bellas Artes, desde mi centro de trabajo actualmente, ¿no? Tal vez yo esté de paso. Entonces, fui haciendo algunos videos desde mi escuela, que es mi alma mater, en donde yo enseño dibujo y anatomía. Y bien, entonces, al pasear por el segundo patio había muchas esculturas, ¿no? Esculturas clásicas. Me topé con algunos amigos, fue muy interesante porque aproveché un instante, unos minutos, porque siempre están de paso, correteando a sus clases. Y les pregunté acerca de este tema tan interesante, acerca de las esculturas de Miguel Ángel, ¿no? Y como muchas veces son criticadas en cuanto a su proporción, eh, que si María en la Pietà es demasiado grande, ¿no? Más grande que Jesús, o ocurre también en el Moisés, que muchas veces he escuchado que una pierna no tiene la misma medida que la otra. Ahora, ¿cómo es que dicen esto, no? Cada vez que escuchemos eso, pues hay que pedir pruebas. ¿De dónde sacas eso, no? Preguntarle, a ver, a las personas que lo dicen con toda autoridad, con toda seguridad. Bien, lo que llamamos formas grandes, ¿no? Acá, formas grandes. Estas formas grandes, la única manera de visualizarlas es olvidando un momento que se trata de un rostro así que nos mira, o sea, apaga un momento tus sentimientos, tu parte psicológica y vuélvete una especie de matemático en donde vas tratando de simplemente considerar las áreas grandes, ¿no? Son rombos,
son diagonales. Bien, cosa difícil. Bien, y ante eso me responde un muchacho, deja un comentario en el video, un muchacho de España, y penosamente me comenta que en su centro de estudio, en su universidad de artes, las esculturas clásicas han sido totalmente dañadas, o sea, ya no se les considera piezas importantes ni de valor, manipuladas para que solamente terminen siendo una pieza decorativa, ¿no? Y lo decía con pena, y viendo justamente, ¿no? Un poco asombrado el tipo de respeto que se le tiene en Bellas Artes de Lima, en la Escuela de Bellas Artes de Lima, todavía a estas piezas. Pero, pero bueno, acá al menos tengo más tiempo de comentarle, ¿no? a amigo Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Pues en Bellas Artes se pasó por una buena cantidad de años en donde los directores, los profesores eran de corte conceptual, tal como tú lo mencionas en tu escuela donde estudiaste, ¿no? Y yo tenía alumnos que estudiaban conmigo secretamente, tal vez venían en la noche a mi taller y me informaban, me contaban, ¿no? Lo que ocurría en la escuela. Recuerdo una temporada, me decían, ¿no? Que había un grupo de profesores de corte conceptual que ellos decían que las esculturas clásicas deberían retirarse, sacarse, que no servían para nada y que más bien eran como un estorbo, ¿no? Un estorbo, como que al alumno lo desviaban del verdadero arte. Entonces pedían que se retiraran las esculturas, incluso el trabajo con modelo vivo, ¿no? Quería abolirse, ya no se quería trabajar con modelo. Pero dentro de los estatutos, los sílabos, lo que se ofrece es justamente eso, ¿no? En varios de los cursos, como pintura, escultura, el modelo tenía que estar ahí justamente para el estudio, ¿no? De dibujo, de escultura 3 y así. Y habían profesores que no tenían ningún apego, ninguna preparación para enseñar esos cursos de figura humana, para nada. Y me acuerdo, lo que me contaban era que les decían, mira, le decía el profesor, o la docente, el profesor, le decía a la modelo, tú quédate ahí sentado porque no te vamos a necesitar. Igual vas a cobrar tu sueldo, pero aquí nadie va a trabajar como modelo. Y eso ocurría claramente porque no tenía nada que decirle, ¿no? O sea, cero oficio, cero tradición, cero técnica, ¿no? Y eso no solamente pasaba acá, eso pasa en Colombia, en Argentina, en muchos sitios, ¿no? En donde muchas escuelas prefieren estar a la moda, ¿no? Ser idénticas. De alguna manera, los profesores antiguos, los que se han formado en los 70, incluso en los 80, pues ya van dejando su labor, se jubilan o pasan a hacer otra cosa. Y quienes ocupan esos mismos puestos de docencia son pues artistas que no han tenido pues esa misma formación. Incluso los mismos profesores se encargaban de decirle, ¿no? Lo que llamábamos acá el lavado de cerebro. Entraba pues un muchacho con un talento en el dibujo, que por suerte había ingresado a la escuela, entonces ya es ese tipo de profesores le decían, mira, tú tendrás mucha habilidad, pero eso ya no es arte, te lo digo ya. Así que olvídate de que tú sepas dibujar bonito, el volumen, ¿no? La mímesis, eso es solamente algo mecánico, eso no es arte, ya eso no se considera arte.
y los llevaban entonces por otro camino. Ahora, esto le ha ocurrido pues desde hace décadas a muchos artistas del realismo que ya en sus centros de estudio no encontraban el material docente, el material didáctico, para nada, ¿no? Se les dejaba a ellos solos para que aprendan lo que pudieran, ¿no? Eso lo cuenta, por ejemplo, el gran artista Jaime Valero, que él tuvo que hacer un grupo de pintores de estudio y autoformarse, porque en su centro de estudio les era imposible, no se les permitía, no se les iba a dar ese alcance, ¿no? Penosamente. Bien, aquí voy haciendo unas líneas todavía de encaje. Aquí comienzo a trabajar un poco la parte comparativa, ¿no? Por ejemplo, la base de la nariz está ahí, bien a la altura de la oreja. Entonces, si yo ya coloqué la oreja, hago así una línea acá. La punta es un poco más abajo, ¿no? Esta línea, ¿qué cosa marca? Acá podría ser el eje de los ojos. Pero esta línea, ¿qué cosa es lo que marca? Porque las cejas son un cúmulo así de pelos que vendría a estar acá, ¿no? Entonces lo que marcaría sería el límite superior de las cejas, que en realidad es un volumen, ¿no? Un volumen que viene desde arriba y se levanta aquí. O sea, se levanta acá como si fuera un techo. Acá se puede ver un ángulo, ¿no? Y acá la sombra nos muestra el otro. Bien, entonces habría que hacer así un buen esquema en donde baja aquí la ceja. Eso nos daría mejores datos para colocar el eje de los ojos. El ojo de atrás es un poco más pequeño y viene así, ¿no? Y lo que iba era que pues justamente me tomo mucho tiempo en las líneas iniciales, ¿no? Las líneas y el encaje inicial, porque es allí donde vienen las fallas más terribles, ¿no? Es ahí donde vienen las fallas más terribles. Y miren cómo es este asunto comparativo, ¿no? Yo no tengo miedo de explicar justamente cuáles son las fallas del proceso, porque es ahí donde me acompañan en mi propio estudio, en mi propio entrenamiento, ¿no? Como si te dijera, oye, vamos al gimnasio un momento, ¿no? Me acompañas, así conversamos. Bien, esto es el gimnasio. Miren, la oreja no está bien ubicada en relación a las cejas. Debería ser por acá, más abajo. Bien, entonces procedo a hacer el ajuste. Esta línea debería venir más acá y subir acá. Lejos de darme vergüenza en fallar, ¿no? Yo encuentro más bien beneficioso encontrar el error. Esta línea entonces debería bajar también. Si baja aquí, baja todo. Todo es una consecuencia. Todo tiene relación con todo. Entonces voy otra vez con la oreja. Voy acá. Me parece que este ángulo está ahí. Está bien. La oreja entonces va a venir así, más en diagonal incluso. Y hacia esta altura. No es demasiado grande su oreja de Tesla. Bien, ahora sí, vengo y hago como una línea que tú la ves en diagonal, ¿no? Por la distancia ahí, pero la nariz entonces va a venir por acá. Hago una línea de la nariz. Esta parte de acá baja, ¿no? Es una parte profunda. Aquí termina este ángulo, ¿no? Del músculo prócer. Acá vendría la nariz. Si no estoy seguro, no hago un perfil de la nariz, ¿ya? Lo que hago es una línea que conecte la punta con la raíz o donde inicia, acá arriba, ¿no? Hay un ángulo acá. Bien, otro asunto es que si nosotros lo hacemos despacio, hay más posibilidades de éxito, ¿no es cierto? Si lo hacemos apurados, muy apurados, es posible que nos falle justamente eso. O sea, no hay un momento de una hermosa reacción y ajuste, ¿ya?
todo debe ser motivo de revisión constante. Por ejemplo, acá, ¿no? No sé si la nariz va a ir aquí finalmente. Están los bigotes, procedo con esta rectificación acá. Por eso es que cada una de estas líneas del boceto y el encaje tiene que ser bastante flexible, bastante suelta. Ahora ya tengo más noción acá, ¿no? Este ángulo debe ser hacia acá. Ya, ahí está más correcto. Entonces ahí procedo con hacer esta especie de triángulo, ¿no? De los bigotes y la línea de la boca. Y luego debo concentrarme en la línea media, ¿no? Lo que debemos de ir asegurando es una visión en donde pudiéramos hacer rápidamente las correcciones, ¿no? Porque el problema está en no ver el error, ¿no? Ahí el sistema nuestro debería ser una, una claridad para poder ver los errores, estar reseteándonos a cada momento, refrescándonos, para poder ver en qué nos estamos equivocando, ¿no? Un montón de errores. Entonces, esta línea debería ser más hacia allá, ¿no es cierto? Más elongada. O tal vez esta debería ser más pequeña. ¿Ya? Es como un juego de ir armando un rompecabezas, una máquina. Bien, tiene un ojo grande, ¿no? Bien, entonces al hacer un ojo, también procedemos con el cálculo de las demás partes. Ahí poco a poco va configurándose el retrato, ¿no? Mejor no me apuro. Es como un rompecabezas. Hay que ir y venir, deducir mucho, ¿no? Y se gasta tanto borrador como lápiz. Bien, ahora relacionar esta distancia. ¿Recuerdan lo que les dije del borde, no? Entonces el borde tiene que estar flexible, suelto, ¿no? Listo para traerse abajo y mejorarse. Veamos, entonces tengo esta línea que va a venir por acá, ¿no? Quiero sentir un poco el borde límite para tener más datos, en este caso constructivos, ¿no? Y para el otro lado también, es decir, de aquí para acá, la simetría. Pero cómo bajan estos planos, entonces voy sintiendo un poco, voy graficando en la volumetría que tiene en esta diagonal cuando baja por acá, ¿no es cierto? Y luego bajan estos planos, acá se forma un triángulo y sube hacia acá, ¿no? Aquí también es el músculo que cae hacia acá. Ajá, entonces necesito aquí un poco más de volumen. Ahora, si ya tengo esta línea como límite, esto debería ser más pequeño, algo más delicado, ¿no? Esta distancia también es importante. Creo que la distancia está bien, solo que aquí ya estudio mejor estos planos. Hay un efecto también interesante que viene a ser como una incógnita, ¿no? Una paradoja también. A veces tenemos el modelo real al frente, ¿ya? Tenemos el modelo, podría ser un bodegón, ¿no? En este caso como una foto. Pero yo tengo acá la foto, el dibujo, y acá adelante tengo la pantalla, ¿no? La tengo así bien cerca para que tú puedas ver la misma perspectiva que yo.
Bien, ocurre que cuando el dibujante ve la pantalla, ve claramente desde otra perspectiva lo que está haciendo. Es bien extraño y facilita mucho la comparación. O sea, en vez de mirar yo acá, miro la pantalla y veo mejor los errores, las diferenciaciones que justamente estoy buscando para operar, ¿no? Para justamente terminar de hacer el dibujo. O sea, ¿no? Una especie de disociación del momento tenso. Acá es más redondo, ¿no es cierto? ¿Lo ves ahí? Es más redondo acá. Y acá es más cuadrado. Bien. Todo es una serie de ajustes necesarios, ¿no? Muy bien. Este típico bigote, ¿no? Que usaban en esa época. Y el corte en medio, ¿no? Que ahora resulta ser como muy inocente, ¿no? Ahora, resulta que en esa época, según vemos nosotros en la historia, Tesla conoce también al millonario Morgan, ¿no? Morgan también financia un poco su trabajo, pero como se sabe, resulta que Tesla hizo esa torre donde la energía iba a ser repartida gratuitamente. Entonces Morgan, al enterarse, así cuentan, ¿no? Pues lo deja sin financiamiento. Una torre que, según sus planes, iba a hacer llegar la energía eléctrica a cualquier ciudad, casa. Simplemente viajaba por el aire. Ahora, claro, uno se pregunta, pero ¿y eso sigue siendo posible, factible? No se permite algo así, ¿no? Bueno, y él tenía ideas así de esa manera, ¿no? Él estaba en contra de la guerra y bueno, se le retira, ¿no? Se le asociaba también con extraterrestres. Bueno, murió pues solo, tremendamente pobre, algo injusto, ¿no? Con tantas patentes que él tenía. Pero su leyenda, ¿no? Ahora en esta época sí se le considera, ¿no? Como el genio que fue. Pero a veces justamente eso les pasaba o les pasa siempre, ¿no? A los hombres que tienen un poder intelectual, científico, tienen que asociarse de buena manera con los políticos y con los poderosos, porque de lo contrario son desconocidos, ¿no? Nadie los va a recordar siquiera. Y para que puedan llevar a cabo sus proyectos, pues necesitan financiamiento, permisos y cosas diversas, ¿no? En el caso de Leonardo, pues él buscaba justamente no servir a los poderosos de una manera en que le permitan vivir tranquilamente con sus experimentaciones. En el caso de Carlos Bacaflor, pues hace lo mismo, ¿no? Busca trabajar para gente de mucho dinero, de manera que él pudiera pintar a gusto sin tener que depender de la venta de sus obras. Un mecenazgo. Muy bien. Se alargó muchísimo el video. Pueden ver los enlaces, les dejo abajo para que entren a visitar videocursos de retrato. Hay muchos temas en el taller Arte Figura. Les dejo el enlace abajo. Un abrazo para todos. Hasta luego.